gusto poder saludarte y darle un saludo a toda la iglesia Espada del Espíritu aquí en Tecash y a todos los que nos escuchan, amigos, hermanos. Es un día de bendición y yo creo que Dios tiene una palabra poderosa para impartirnos, para transformar nuestra mentalidad, transformar nuestras vidas, nuestros hogares, porque la palabra de Dios tiene vida y es eficaz. Hoy quiero compartirte y seguir hablando acerca del temor que no viene de Dios. El temor definitivamente no es algo de la naturaleza de Dios. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros como hijos de Dios vivir en temor. La Biblia dice en Romanos 8:15: pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. La Biblia enseña que antes de ser hijos de Dios, había un espíritu que nos controlaba. Un espíritu, dice la Biblia, que se llama el espíritu de esclavitud. Este espíritu te lleva al temor a no poder tener una vida en bendición, a la angustia, a la desesperación, te lleva al fracaso, te atormenta. Este espíritu muchas veces es el que ha llevado a las personas incluso a suicidarse por el temor al mañana, el temor a una situación que parece imposible. Pero la buena noticia es que tú y yo tenemos al Dios de lo imposible peleando nuestras batallas. Como hijos de Dios somos llamados a vencer. El temor no debe formar parte de nuestra vida. El temor es algo que el Señor ha decidido arrancar y poner en nosotros esa seguridad de poderle hablar a Dios y decirle: Abba, papito, ayúdame, te necesito. La Biblia enseña ciertamente que también hay un espíritu de cobardía que puede operar en las personas. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:17, la Biblia dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La Biblia enseña que Dios solamente te va a impartir un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía es un espíritu que te hace sentir derrotado, que te hace sentir sin fuerzas, que no te permite ni siquiera actuar ni avanzar. Te limita en la mente, en tus decisiones, en tus acciones. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le habla porque era un joven que tenía que ir y predicar la palabra. Y le dice: no tengas en ningún momento cobardía, porque Dios no te la ha puesto. Y por el contrario le dice a Timoteo: nunca te avergüences de tu fe, nunca te avergüences del Señor, le dice, sino con seguridad confiesa el nombre del Señor para tu vida y para todo aquel que lo necesite, en una situación de enfermedad, en una situación de depresión, en una situación que parezca imposible. Yo te digo en este día: confiesa el nombre del Señor. Él te va a ayudar, Él va a estar contigo, Él no te va a dejar en tu necesidad. La Biblia enseña que el pueblo de Israel tuvo que pasar por una batalla ante los filisteos. Y te hablo del tiempo del rey Saúl. En ese entonces, el pueblo de Israel, específicamente el ejército, era retado por Goliat. La Biblia dice que 40 días vino este paladín a enfrentar al pueblo de Israel, al ejército de Israel. Dice la Biblia que se ponían frente a frente y solo los dividía un valle. Y cuando Goliat salía a retar a todo el ejército de Saúl y les decía que si él ganaba a un hombre del pueblo de Israel, todo Israel iba a ser siervo de los filisteos, pero que si un hombre del pueblo de Israel lograba matar a Goliat, todo el pueblo filisteo iba a ser siervo del pueblo de Israel. El asunto que ante estas palabras de Goliat y ante su tamaño
su armadura, su apariencia, sus palabras de seguridad. El pueblo, el ejército de Israel tenía, dice la Biblia, gran temor. Y lo que me llama mucho la atención es que no solo el ejército, dice la Biblia, sino aún el rey Saúl se atemorizó ante las palabras de este gigante llamado Goliat. Pero la Biblia enseña que en este momento a un pastor de ovejas llamado David lo envía su padre al campamento del ejército de Israel, y él va a ver a sus hermanos, a llevarles provisión. Y David escucha todo esto que estaba pasando en el pueblo de Israel, en el campamento, esta perturbación que había ahí, y escucha que un solo hombre, Goliat, se había atrevido a retar al ejército del Dios viviente. Y cuando David escucha esto, se molesta, porque sabe, como dice la Biblia, que de Dios, que de Jehová es la batalla. Pero todo el ejército estaba atemorizado. Y David, cuando escucha esto, él dice: yo quiero ir, yo voy. Pero se levanta contra él nada menos que su hermano. Cuando su hermano escucha que David quería ir a pelear en contra del gigante, le dice: tú no tienes nada que hacer aquí, David. Lo tuyo son las ovejas. Ándate a las ovejas. Tú no eres un joven preparado, no perteneces a este ejército. David lo escucha, pero David no se desanima. Note usted esto. La Biblia enseña que David no se desanima. David, por el contrario, aún insiste con seguir con este deseo de pelear y derrotar a Goliat. Y es escuchado por varios hombres del ejército y se lo van a decir a Saúl, porque no había nadie en todo el pueblo que quisiera pelear contra Goliat. Cuando escucha estas palabras, el rey Saúl manda a llamar a David, y David mantiene su postura y le dice al rey: yo peleo, no se preocupe, yo voy a ir en contra de ese gigante. El rey le dice: no vas a poder, porque miró su exterior, miró que era un joven que no era un gran guerrero a sus ojos de Saúl. Saúl pensó: David inmediatamente lo va a matar, Goliat. Pero David se levanta, note usted esto, se levanta y le da el testimonio al rey Saúl y le dice: el Dios viviente, Jehová, Él me ha librado cuando he estado frente a un oso, frente a un león. Lo que le estaba diciendo, cuando he estado en peligro de muerte y he tenido que defender a mis ovejas, el Señor ha estado conmigo y me ha dado las armas, la fuerza, el espíritu de poder para poder ir en contra de cualquier animal que pareciera que le iba a quitar la vida. Ante este testimonio, el rey Saúl decide darle esa oportunidad a David. Más que el rey Saúl, era un plan de Dios, definitivamente. Entonces David accede a lo que le dijo el rey, y el rey le dice: mira, David, necesitas ponerte armas, porque así estás muy desprotegido. Seguramente lo que habrá pensado el rey Saúl. Y visten a David con las armas de todo un guerrero, y David intenta caminar, intenta pelear con esas armas, y se da cuenta David que no son para él, porque estas armas estaban representando armas humanas, armas materiales, y David no ganaba con armas humanas. David sabía ganar con armas espirituales. David entraba a las batallas que le tocaban vivir allí como pastor de ovejas, con la presencia de Dios. Mira que cuando tú te levantas para rechazar el temor de tu vida, cuando tú te levantas para decidir no ser esclavo del temor, ser esclavo de la cobardía,
Cuando tú te levantas y tomas esa decisión de creer a Dios, va a haber oposición. La primera oposición que tuvo David fue su hermano, alguien de la familia. Le dijo, tú no vas a poder. ¿Cómo crees que vas a lograr? Cuando tú te levantas a creerle al Señor, quizá a veces tu propia familia te va a decir, no puedes cambiar, no puedes dejar ese problema. Tal vez tú estás queriendo salir de una situación de alcoholismo, de droga, una situación tal vez de adulterio, tal vez de enfermedad, pero vienen contra ti palabras para decirte que no vas a poder. Quizá tiempo atrás fracasaste, pero la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, es que para todos aquellos que le entregan su vida al Señor Jesús, tienen el privilegio de ser hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo a nuestro lado para ayudarnos, porque Jesús ha establecido y nos ha dicho que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primer obstáculo de David, su familia, su hermano. Segundo obstáculo, al principio el rey Saúl. El rey Saúl, que representa una autoridad, alguien importante, alguien con experiencia aparentemente en ese campo, en este caso, la batalla. Pero David no se deja intimidar, porque David tenía identidad de reino. David tenía un espíritu de poder que Dios le había puesto, y él sabía que con la ayuda de Dios, él iba a derrotar a ese gigante. David va, enfrenta a Goliat, y el mismo Goliat, cuando ve a David, lo ve como una cosa insignificante. Se burla de él. El enemigo muchas veces se va a intentar burlar de ti. Cuando tú decides cambiar, cuando tú decides salir del temor, va a venir a decirte que no podrás. Te va a decir que eres muy pequeño. Lo que no sabe el enemigo es que de Jehová es la batalla. Y si Jehová está contigo, y si Jehová pelea por ti y por mí, lo tenemos todo. La victoria está asegurada. No tienes por qué pensar que vas a vivir toda una vida con temor, con angustia, con frustración. Pensar que ni vale la pena luchar. David no pensó así. David tuvo la certeza de que cuando en su vida o en la vida del pueblo de Israel no había ese plan de Dios, ese plan se tiene que pulverizar en el nombre de Jesús. Cuando en tu vida no hay un plan incorrecto, cuando en tu vida ese plan que tú estás viviendo, esa vida que tú estás viviendo no es de Dios, tú tienes que saber que Dios va a destruir todo ataque del enemigo sobre tu vida. Pero tienes que levantarte y creer, recibir el espíritu de poder que el Señor te ha dado, renunciar y rechazar a todo espíritu de esclavitud, que el espíritu de esclavitud te da temor y te lleva a la cobardía. Pero el espíritu que viene de Dios es el espíritu de poder que te lleva a las grandes victorias. David decidió caminar con Dios. Decidió no ir de acuerdo a todo el pueblo que tenía temor. Tal vez te rodea mucha gente que tiene temor. Tal vez te rodea gente que no confía en el Señor. Pero yo te digo en el nombre del Señor que tú puedes confiar en el Señor y verás que el Señor te respaldará. En esta hora también quiero decirte, para todos aquellos que tienen propósito en Dios y lo saben, que Dios les ha dado una palabra para caminar en victoria, pero que por alguna artimaña del enemigo renunciaron de seguir al Señor. Yo te digo en esta hora, levántate, porque la mentira del diablo llegó a tu vida y te hizo pensar que no vas a ser ese hombre o esa mujer que Dios dijo. Yo sé que Dios tiene un gran propósito para todos los que me escuchan y para todas aquellas personas, hijos de Dios, que han recibido un llamado eterno, un propósito de Dios y por alguna razón lo abortaron. Hoy en este día te digo, tómalo una vez más. Sé osado, sé como David, sé una mujer guerrera
que se levanta a pelear por cada promesa que Dios le ha dado y no renuncia a su llamado y a su propósito, porque no hay mejor lugar para ti y para mí. No hay mejor opción que caminar en el propósito eterno de Dios. Es tiempo ya de renunciar al espíritu del temor y caminar en victoria. La Biblia dice que el Señor guarda en completa paz a aquellos cuyo pensamiento perseveran en el Señor. El Señor no te dará una paz a medias. El Señor te dará completa paz y te garantiza por medio de Jesucristo la victoria a cualquier batalla. Que el Señor te bendiga en este día. Levántate, recibe esta palabra, confía en el Señor y verás que toda tu vida, tu diario vivir, tu caminar será diferente. No volverá a estar en ti el pensamiento de derrota, de temor, de angustia, porque el Señor siempre nos ha dictaminado la victoria. Que el Señor te bendiga en este día.